Buenas noches, niños ratas, otakus, metaleros y toda esa peña que no nos duchamos en general. Esto es La Guardilla Podcast, el lugar donde lo mejor del panorama underground, internacional, nacional y regional llega bien chopeadito y fresco para ti, para tu cuerpo, para que no tengas que buscarlo tú. Estamos contigo todos los viernes a las 9 de la noche en iVoox y Spotify, trayendo historias, cultura, recursos para productores y todas esas vainas que necesitas que les echemos un oído. ¿Quién te habla? Piña, antes conocido como Voodoo Child. Aquí estoy para desmenuzarte el lado menos mainstream de la música, el arte y las movidas históricas. Un saludo, recojan su pastilla de jabón Chimbo, dejen el TikTok y empecemos. ¡Oliwis! Ay. Pues aquí estamos, un nuevo día en La Guardilla Podcast. Voy a ajustarme un poco el micro, creo que bien. Y como veis, hemos cambiado un poco la musiquilla, algo más chill después de tanto metal extremo durante tanto tiempo. Porque hoy vamos a hablar de un estilo de música que aquí por Cantabria está bastante poco extendido, que es el emo y un poco el screamo. Esto es a petición de un amigo mío, el señor Noro, aunque bueno, le da por cambiarse de vez en cuando el nombre del Instagram y a saber cómo se llama ahora, Perico el de los palotes, vete tú a saber. Y bueno, de comentar que de este tema pues no conozco bastante, es el que me ha tenido que asesorar sobre este tipo de música, porque yo desconocía lo que venía a ser este mundo y la verdad es que me ha sorprendido gratamente, muy gratamente. Voy a subirme un poco la ganancia porque no me estaba oyendo prácticamente nada. Vale. Bueno, pues, ¿qué es el emo? Dices mientras tú clavas tu pupila en mi pupila. El emo es un estilo de música que viene del post-hardcore y bueno, del hardcore punk. Es un estilo que ya ha aparecido bastantes veces en este podcast, que ha influenciado a muchísimos estilos de los 2000 para acá. Vamos a cambiar de canción porque esta me ha salido bastante corta. Y de que, pues por ejemplo, el metalcore del que hablamos la semana pasada, pues viene mucho de él. Todas las partes de los estribillos y de los acordes y las progresiones de acordes es algo que no nos encontrábamos en el death a finales de los 80, sino en estilos más melódicos o con más armonía, como podían ser el hardcore o el punk. El punk cogido de la música pop de los 70, las progresiones de acordes de la, sol mayor, todas esas las que nos podíamos encontrar en las músicas comerciales, y utilizaba una técnica del hard rock y que se utiliza bastante en el metal, que eran los power chord, las quintas, que ya mencionamos en el anterior programa. Y las utilizó para versionar canciones de una manera un poco más caótica, canciones de en ese momento pop, o hacer sus propias canciones. Esto por el lado del punk, pero hoy hemos hablado del emo. El emo, por lo que he podido leer un poco, y el screamo, que es un subgénero del emo, por lo que he visto, tiene la zona de desarrollo, se desarrolla en la zona de Chicago, la parte norte de Estados Unidos. Es un estilo que primero vamos a hacer una comparativa con el hardcore, luego con el punk, con el pop punk y estilos como el post-hardcore, y luego vamos evolucionando un poco más adelante. Bueno, la cosa es que esto empieza con el post-hardcore. El post-hardcore
experimentado con este sonido agresivo que tenían las guitarras del hardcore, muy distorsionadas. Las había bajado un poco la distorsión. Tanto es así que las guitarras que utiliza el post-hardcore, en vez de ser guitarras distorsionadas, si veis cualquier preset o cualquier plugin por ahí que intente emular un sonido hardcore o post-hardcore, te vendrán como crunch, no te vendrán como distort o heavy o punk. ¿Por qué? Porque utilizan un punto de saturación mínimo para que la guitarra suene con distorsión, pero no a los niveles de alta ganancia como hemos visto, por ejemplo, en el metalcore o en estilos más agresivos como el death metal, que de ese estilo hablaremos la semana que viene. Eso por ese lado. También utiliza, muy heredero de estas tendencias post del punk, empieza a eliminar lo que hemos dicho de la distorsión. Pero también, sobre todo, utiliza el delay, utiliza la reverb para crear esos paisajes oníricos, esos colchones sonoros, junto a un beat de batería. A diferencia del post-punk, que también va a empezar a experimentar con sonidos electrónicos, el emo abraza esa parte más hardcore y, si bien utiliza guitarras con ese sonido crunch, con reverb y delay, no llega a experimentar con esos sonidos electrónicos ni con sonidos de sintetizadores, aunque hay ejemplos de todo. Y bueno, vamos a poner en el internacional un primer grupo que no recuerdo muy bien cómo se llaman, lo miraré después de que os ponga la canción, que es un poco el paradigma de cómo empieza esto. Aquí va la cabecera. Grupo internacional.
Bueno, pues acabamos de escuchar Cap and Jazz. Este es uno de los primeros grupos que conocemos de emo que surge alrededor de Chicago. La zona de Chicago, como alguno que haya leído un poco sobre el tema, siempre ha sido una zona muy influenciada por el blues, por el jazz. Al fin y al cabo, esa es una de las zonas que, debido a la desindustrialización, la gente de Torrelavega sabrá de lo que hablo. Se vio influenciada por una nueva oleada cultural dentro del punk, dentro de todos estos estilos alternativos que se hacían en casas, que se hacían en garitos, etcétera, etcétera. Y no sé si en contestación, pero a diferencia de, por ejemplo, el punk californiano, pues eso va abandonando un poco ese sonido distorsionado por un sonido más, sin llegar a ser limpio, más crunchy. Y una de las cosas que también vemos que se confeccionan en este momento, igual el señor Noro me mata, pero porque él es prácticamente el alfa y el omega sobre este tema, es el Durruti del emo, ya que quererle igual. Vemos por primera vez características como el grito, pero el grito scream. Nosotros habíamos hablado en el anterior programa del grito de los guturales. Yo aquí no soy un experto en el tema, pero la técnica vocal que utiliza el scream, que lo podemos encontrar desde en el death hasta en estilos como estos, funcionan de maneras distintas. De hecho, cualquiera persona que sepa bastante de este tema dirá que tanto el scream que se hace en el death como en este tipo de música es completamente distinto si las técnicas son distintas. Pero lo que sí es verdad es que integra estos gritos que vienen del post-hardcore, que vienen del propio hardcore también, en su narrativa y en su forma de hacer las cosas. Utiliza también un poco el contraste que hemos visto en el metalcore, pero a diferencia de que el metalcore lo utiliza para engrandecer de una manera más épica y procesada, brutal, una contramelodía en un estribillo melódico, el emo lo utiliza para algo más visceral, menos procesado. Y es que al fin y al cabo el hardcore y el post-hardcore vienen de... Hay que cambiar un poco la concepción que tenemos de la música sobre estos estilos. Normalmente nosotros consumimos, o la gente que escucha música mainstream consume la música de una manera pasiva, con una melodía, unas estrofas y tal. Y toda la escena punk y toda la escena hardcore utilizan la música como catalizador. En concreto, esto es una temática que el emo continúa del hardcore, que en vez de centrarse en grandes temáticas o grandes problemáticas sociales, empieza a hablar de temáticas individualistas, de cómo el individuo en esta sociedad cada vez más postindustrial, más alienante, más atomizante, muestra su queja interior al mundo. Más o menos es un poco esa la idea. Y el emo, pues las temáticas que hablan, en esto comparte bastante con cierto sector del nu metal. Habla de traumas. También hay una parte que habla de costumbrismo. Lo vamos a ver luego con grupos como Comic Sans en español. Y también, pues, el amor, por ejemplo, aunque esto es más algo que cogería más el pop-punk. ¿Por qué? Porque al ser música que estaba hecho para la radio y para comercializarse, pues siempre acaban tirando por esos mismos derroteros. Esto lo hemos visto muchas veces en la historia y con muchos estilos. Y como iba diciendo, este estilo de música pues viene un poco de ese rollo.
Bien, ahora lo que tocaría es la vieja guardia. Lo que pasa es que, como he dicho, yo no soy un ducho en el tema. Todo esto que estoy comentando es ampliamente corregible y el experto que iba a venir aquí no ha venido porque tenía que ir a Madrid. Así que es puesto a debate, suponible de debate. La vieja guardia. El anterior grupo que hemos hablado, que era, si no recuerdo mal, Cap&, Jazz, podría entrar dentro de la vieja guardia, pero debido a que una cosa que vamos a comentar posteriormente, de que en Cantabria esta escena todavía no, bueno, es casi inexistente, no he podido encontrar muchos grupos de la vieja guardia de por aquí y en España está empezando a florecer. Es un estilo bastante reciente, como por ejemplo el Soy Gays o este revival que estamos viendo del post-punk. Así que en la vieja guardia voy a poner otro de los grupos que lo conformó. No me acuerdo bien del nombre, ya os he dicho, lo he tenido que preparar deprisa y corriendo y creo que está quedando algo bastante decente. Y ahora os pongo la cabecera y seguimos. Métete un dedo al culo y sácate un moco si quieres. La vieja guardia. Va con el rumba, va con el rumba, va con el rumba, con el rumba, con el rumba. Bueno, pues acabamos de escuchar a Cap&, Jazz, perdonad porque ha habido un pequeño problema con la coordinación con Ableton. Y la cuestión, no, Cap&, Jazz no, The Promised Land y Texas in Reason. Vuelvo a decir, no sé si son dos grupos, los artistas son Texas is the Reason y Texas in the Reason, pero la canción no lo sé. Split 7 se llama, puede que sea Split 7.
La cosa, he leído un poquitiquísimo del tema y estos son uno de los grupos que conformaron lo que os he dicho, la escena emo. Luego ya mencionaré a Noro, señor Noro, por Insta y que se lea el programa y que nos lo corrobore en comentarios si quiere, si se digna con su presencia emocoteril. Bueno, la cosa, que me estoy liando un poco. Vemos eso. También hay una tendencia bastante interesante que, por ejemplo, el emo tiene, sobre todo en cuestión armónica. De manera similar a otros estilos del hardcore o el post-hardcore, utiliza una estructura A, B, C en la que las estrofas, o los riffs, en los que hay una parte en la que es como súper chill, súper tranquila, en la que, como por ejemplo estamos oyendo en el fondo, hay una guitarra con mucho delay, nada distorsionada, tocando unos arpegios, y luego en las zonas en las que quiere hacer potencia ya utiliza esta distorsión que hemos hablado, crunch. Esto se utiliza sobre todo para crear una dicotomía entre las partes tranquilas y las partes más livianas. Y sobre todo también el scream, que ya hemos podido ver un poco de ello, se utiliza también en las partes más distorsionadas para, de una manera irónicamente inversa a la que hace por ejemplo el metalcore, utiliza los screams en los estribillos, mientras que la parte más melódica en las estrofas. Y bueno, también en canciones posteriores he podido analizar un poco, tampoco es que se rija al 100% por una estructura de estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estrofa, estribillo. Parece más bien que las cosas se van juntando a lo largo de una narrativa hasta un crescendo final. Eso es un poco lo que he visto. Y bueno, ahora vamos a poner una serie de grupos españoles y probablemente Cantábrico Norte no lo pongamos hoy, ni de LATAM, porque ya os he dicho que no he encontrado bandas porque he tenido que hacer esto muy deprisa. Así que voy a poner la cabecera de Producto Ibérico y seguimos. Producto Ibérico. Bueno, hoy está volviéndome un poco loco lo que viene a ser el Ableton. Y bueno, lo que iba diciendo era que hoy en la sección de Producto Ibérico vamos a poner dos grupos, en compensación de que no he encontrado hoy nada de LATAM ni nada de Cantabria relacionado con este tema. Probablemente lo que haga, si me da tiempo, si habéis visto esta semana en Instagram, os habréis dado cuenta de que he subido un huevo de loops, un huevo de movidas, a ver cómo funcionan. Voy a descansar un poquito el rollo porque creo que se me da un poco la pinza. En algún momento probablemente haga un paquete de progresiones de acordes para que vosotros podáis experimentar con este estilo. Además, como hemos dicho antes, viene de una escena tan similar al post-punk. Las progresiones que vaya a usar, sobre todo en DI, o sea, DI que lo habréis visto en los paquetes, son las guitarras sin ningún tipo de efecto. Las podréis utilizar tanto para post-punk como para emo. Eso por ese lado. Y ahora vamos a poner a dos grupos, Garbi y luego a Meki.
Hostia, impresionante, colegas. O sea, Garbi me ha dejado un poco sin palabras. A ver, como grupo paradigmático del emo, no sé, pero como propuesta, telita, o sea, empieza con unas... Vamos a hablar de lo que me gusta, técnicas de producción. Está sonando por debajo el tema de Laura, del Silent Hill, y al escuchar esto es que, guau. Empecemos. En cuestiones de producción, utiliza una técnica para las guitarras, para hacer el colchón este que hemos dicho del post-hardcore y del emo, y que llegará a sus extremos con el shoegaze, de crear unas reverbs oníricas y convertir prácticamente las guitarras en paz. Pero prácticamente, además, este grupo lo que está haciendo es que hace una capa, que igual estoy equivocado, pero lo que me ha parecido a mí es la capa A, que es la guitarra con los efectos, un ligero crunch y un ligero delay, y luego te pone una segunda capa de la guitarra invertida. O sea, coge el sonido de la guitarra, que haría y al revés, y eso le queda una plano sonoro que a mí me encanta, porque es que muchas veces, esto por ejemplo se ha utilizado bastante en electrónica, hay bastantes temas que lo utilizan, lo de invertir un sample para crear tal, pero raramente con las guitarras funciona. ¿Por qué? Porque tienes problemas de fase, puedes tener problemas de que no case bien con lo que estás haciendo. Y aquí, después de esos arpegios que han utilizado al principio, muy tranquilos, muy rollo de post-punk, en las partes lentas, luego, pues eso, que crea una atmósfera onírica. Luego la batería no es punk. O es un punk que no está dentro del que yo me suelo escuchar. O sea, es una batería más jazzy, más... pues eso, de jazz, más con patrones rítmicos de este estilo, o del doomy jazz, que es una cosa que me van a matar por decir esto, pero era una cosa, por ejemplo, que hacía bastante el batería de The Doors. O sea, era como un rollo jazzero, pero también que muy influenciado también por todo esto de la psicodelia, etcétera, etcétera, y luego el final ha sido puro escrimo a más no poder. Y es que es eso, utiliza una estructura que va desde una parte muy fría. Por cierto, el cantante canta muy bien, me ha recordado bastante al cantante, también otra cosa por la que me van a matar, al timbre de voz que tiene el de Pájaros de Barro. El tema que habéis escuchado es el Theme of Laura de Silent Hill, que era una canción que tenía que estar en un podcast de emo. Y al final de este tema, pues eso, te encuentras con el puro emo, con una guitarra bastante más... Esa guitarra no es crunch, esa guitarra es más distorsionada. Esa ya te podría decir que si no fuera por la reverb podríamos identificarla claramente como hardcore punk. Salvo que por la reverb le da ese tono suave para que no desentone con la canción. O sea, no puedes hacer... Se puede hacer, pero es muy difícil. Yo creo que lo han hecho bastante bien. Es un tema bastante interesante a mi parecer. Y ahora vamos a poner otro tema que me puso... Este ya lo he escuchado, ¿eh? La impresión que he tenido de esta canción ha sido genuina porque he escuchado muy poquito. He escuchado las partes justas para saber que era emo y esquimo, y luego lo he puesto en la lista de reproducción. Y la verdad es que me ha gustado, me parece un buen tema. Este sí lo he escuchado, este que va a venir, que es La venganza de los Sith, de Comic Sans, me lo pasó Noro y la verdad es que está guapardo. Os lo voy a poner ahora. Colocar el primero de la fila para escuchar todo lo que tú me digas. No tocamos tan mal, anda, invítate a unas birras o a un licor, café que me devuelva
Bueno, pues aquí hemos visto La venganza de los Sith. El tema, el grupo es Comic Sans. Y bueno, lo que querría reseñar de este grupo es que también tiene innovaciones que, por ejemplo, no hemos visto en los otros grupos. Muchos habréis visto por ahí, por Instagram o por Facebook y tal, durante hace unos años, que se pusieron muy de moda lo que era el metal o el rock matemático, o sea, hacer guitarras. Bueno, chavales que subían sus vídeos de tocando la guitarra, haciendo progresiones melodías con las guitarras, que estaban muy lejos de lo que habíamos visto con los solos de metal. Era algo más relacionado con eso, matemáticamente, cartesiano, haciendo figuras que parecían como con escuadra de Cartabón. No sabría cómo explicarlo. Y Comic Sans, si bien no llega a esos extremos que a veces eran un poco, en mi opinión, bastante rococó, demasiado, en mi opinión, sí lo pone y le queda bastante bien. Aparte, cómo está ecualizada la guitarra y el rollo recuerda bastante a intro de anime, a ese tipo de rock o ese que está haciendo ahora bastante los japoneses, bueno, que lo decía hace 10 años, que es un pop rock mezclado con emo y tal, que lo habréis visto muchísimas intros de animes, por ejemplo la de Pierre María, que es prácticamente un meme de internet ya. Y bueno, yo creo que le queda bastante bien, y que haya de esto en España, pues dice bastante bien, habla bastante bien de la materia prima que hay aquí. Y bueno, eso es un poco lo que puedo analizar, porque yo creo que no haría justicia a lo que hemos puesto hoy aquí. Así que voy a poner el segundo banner, y se me ha ocurrido un tema del que podríamos hablar y que creo que os puede parecer interesante. Hey familia, ¿buscas más música para tu día a día? Tenemos algo especial para ti, nuestras listas de reproducción, Tracklist General. Aquí te encontrarás todos los temas que han sonado en el programa, desde clásicos hasta joyas underground. Esta será tu guía para revivir cada episodio. El desván, ¿te molaron los carteles que subimos a Instagram? Pues ahora puedes echarles un buen ojímetro y escuchar todas estas canciones directamente en esta lista. Es música para descubrir y redescubrir. Recomendaciones del público. Y porque aquí mandas tú, también tenemos una lista especial con todas las canciones que nuestros seguidores han compartido con nosotros. Sí, tus recomendaciones tienen su propio espacio. Corre, dale al play a nuestras listas en Spotify y déjate llevar. La Guardilla Podcast no solo se escucha, se vive. Bueno, es que soy débil, os lo voy a confesar. He estado escuchando ya he puesto de fondo 3 veces la intro de Silent Hill y el tema de Silent Hill. Joder, y me está dando ganas de hablar del tema. Concretamente este tema, que es Cimno Laura, habla de uno de los personajes de este videojuego. Si no lo habéis jugado, alerta de spoilers y toda esa matraca. Y bueno, ya sé que es un tema que queda un poco atrás porque salió hace 3 meses este videojuego, el remake. Y yo creo que se habrá ido ya todo el hype y toda esta movida relacionada a este videojuego, que si era el puto mejor videojuego del universo y que te hacía pagas con los pies. Ahora podemos hablar un poco más en claridad del juego, la historia y el lore. A ver, primero, para la gente que no juega videojuegos, ¿qué es Silent Hill? Silent Hill es una serie de videojuegos de la tercera generación de PlayStation 1 y PlayStation 2. Nos vamos a centrar en la narrativa, que habla de un pueblo que está embrujado y que tiende a atraer al mal en sí. El lore es un poco más extenso. En el 1 y en el 3 te lo comentan más, pero lo que nos importa es que era un antiguo santuario de los indios americanos, que los colonos llegaron
y que cuando lo poblaron, pues por lo visto había una presencia maligna, o yo qué sé, no es desprecio lo que estoy diciendo. Es simplemente que es muy Lovecraftiano en este aspecto el lore de Silent Hill. En el primero y el segundo juego, la trama gira en torno a... Spoiler del primero y el segundo juego, de traer de nuevo a Dios, no al Dios cristiano, sino a un Dios antiguo de los indígenas, para una serie de cosas que no vienen al caso. Y el segundo juego va de un tío que se llama James Sutherland, creo, que tiene que entrar en el pueblo porque ha conseguido una carta de su esposa Mary. A partir de aquí, pues suceden una serie de acontecimientos en los que encuentra una réplica de su mujer dentro del pueblo, que es muy parecida a su mujer. También encuentra una serie de monstruos que luego nos damos cuenta que es una representación del subconsciente y la psique. Todo muy freudiano. A Freud le hubiera encantado este juego. Lástima que muriera a principios del siglo XX y no pudiera encontrar la PlayStation 2. Y bueno, cosas. Voy a quitarle más que nada para no trillarle. Como iba diciendo, los monstruos son representaciones del subconsciente de James Sutherland. Está el famosísimo enemigo que todos conocemos, que es Pyramid Head, que a poco que hayas visto un poco sobre el tema te habrás enterado de quién es. Es como un monstruo con una pirámide de hierro incrustada en la puta cabeza. Y pues eso, ahí va un poco el tema. El spoiler final es que una vez atraído dentro de ese pueblo, habiendo derrotado a los monstruos, le pasa una serie de cosas bastante chungas con esta réplica de su mujer, que es María. Pues todo se acaba descubriendo, spoiler, que él la mató, su mujer tenía una enfermedad terminal que la acabó desfigurando y bueno, la gente que haya pasado los últimos tiempos con una persona con una enfermedad terminal sabrá lo que es. Y por piedad y también porque estaba un poco hasta los huevos, James Sutherland mata a su mujer. Y la culpa es lo que a causa de eso es lo que le hace ir a Silent Hill. Lo que pasa es que como un mecanismo de defensa tras el estrés postraumático, cuando entra en el pueblo, él se inventa una historia a sí mismo en la que él ha recibido la carta de su mujer, cuando en realidad llevaba 3 años muerta. La cosa es que al final del juego lo descubre, y es cuando mueren todos los monstruos. Pyramid Head, que es el monstruo que representa su culpa, en una batalla final hace el gesto simbólico de suicidarse, etcétera, etcétera. Y eso es un poco el argumento del juego. Hablando de la banda sonora, creo que fue compuesta por Akira Yamaoka. Y está muy relacionado con el emo porque tiene, aparte de que, sobre todo el emo de los últimos tiempos o del post-hardcore, bebe mucho de este, no rock progresivo, pero casi rock progresivo japonés, porque supongo además que mucha de la gente que está componiendo estos temas ahora juega a esos videojuegos. Es un estilo que está entrando bastante caña en los millennials como Monseñor o en los centennials. Y el videojuego en sí de Silent Hill también casa mucho con la temática individualista y existencialista que nuestra generación está viviendo. Y ahora me voy a poner un poco político, sociológico, antropológico y más cosas que acaban en lógico. En una época en la que cada vez estamos más conectados, pero cada vez más metidos en nuestro propio mundo individual. La uberización de la economía, las redes sociales, ha hecho que el ser humano se estanque cada vez más
en sus propias habitaciones, en sus propios trabajos, en su propia vida, en su propia ruta individual. Es paradójico que yo lo esté diciendo esto desde el salón de mi habitación, en mi casa. Fenómeno youtuber, por ejemplo, es uno de ellos. Y eso da lugar a la reflexión, al sentimiento, aparte las situaciones socioeconómicas, digamos que no nos están acompañando mucho a los millennials, que digamos, nos hemos comido una cuarentena. Probablemente veamos la Tercera Guerra Mundial mientras escuchemos emo. Y esas cosas. Y esto recalca mucho y está muy relacionado con el sentimiento de desazón y desidia que hay en los juegos de Silent Hill, muy orientados a ese mundo interior, a esos fantasmas, al pasado, a una nostalgia de un tiempo que nunca hemos vivido, de un autoengaño para poder seguir adelante con nuestras vidas. Y yo creo que con esta conclusión y tal, queda un podcast bastante guapo, reflexivo, que es lo que me gusta, no tan turras. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es poner en el último banner y terminaremos con la outro de Segis, que todavía no he terminado de maquetar y tal. Algunas cosas que tengo en el tintero. La semana que viene es la semana del death metal. Luego, después de esto, voy a trabajar en un proyecto en el blog, así que estar atentos. Probablemente lo compartan en redes sociales. Y la cosa osa es que me tengo que poner con esas cabeceras y probablemente haga una sección más adelante de noticias relacionadas a música y cultura en Cantabria. Yo estoy yendo ya un poquito petadinchi con este tema, así que no prometo nada. Pero vamos, el podcast semanal lo vais a tener. Y siento mucho, no voy a poder editarlo porque no me va a dar tiempo, no me va a dar la vida. Así que no me matéis si he hecho muchos A, E, O, y si hay algunos fallos de record, etcétera, etcétera, etcétera. Un saludo y nos vemos. Oye tú, productor novato, ¿buscas loops para tu próximo temazo? Entra ya en nuestra web especial, laguardilla.boomgrove.com. Es tu portal, loops cortados en finas lonchas, bien potentes, para tus proyectos musicales. Es evidente. Y este año, lo mejor que encontrarás, todos los packs con 10 loops son gratis. Sin más, laguardillaboomgrove.com. Pa' ti, pa' tu cuerpo. No te lo pierdas.